Todos creemos en algo, pero la pregunta no es si tenemos fe o una religión, sino en qué o en quién está puesta nuestra fe. Vivimos en un mundo, sin duda alguna, llena de voces, de ideas, de filosofías, de religiones que prometen ser y decir la verdad y darnos propósito, pero ¿cuántas de ellos realmente pueden sostenernos cuando enfrentamos el dolor, cuando enfrentamos la culpa de nuestros errores o cuando queremos una respuesta que hay después de la muerte? No se trata solo de tener una religión, una tradición o que es moda. Se trata de tener un fundamento con trascendencia eterna. Hoy vamos a aprender que la fe en Jesucristo y en la Biblia no es una opción más, sino la única respuesta que transforma tu presente y te asegura un destino eterno. Jesucristo y la palabra de Dios es la solución. Bienvenidos a su discipulado Avanza. Estamos en el módulo 1, Fundamentos de Vida. Ya hoy es nuestra última lección de este módulo y hemos visto bastantes temas como qué es la Biblia, quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. También hemos visto quién es el ser humano, qué es la salvación, qué es el discipulado, qué es la iglesia. La semana pasada estuvimos comentando sobre quiénes son los ángeles y los demonios. Si no has escuchado uno de estos temas, yo te animo que lo escuches. Sin duda alguna te aportará gran valor. Y el día de hoy vamos a aprender el cristiano evangélico y las religiones. Esta es nuestra lección 10, así que sean bienvenidos. Y en esta lección vamos a encontrar una guía muy clara para entender qué es la apologética, qué distingue al cristianismo evangélico de otras religiones y cómo identificar creencias contrarias a lo que enseña la palabra de Dios. También aprenderemos fundamentos bíblicos y cómo reconocer errores doctrinales de forma rápida y afirmar también, sin duda alguna, tu relación con Dios como tu única verdad, tu única vida y tu único destino eterno. Como siempre, anota lo que Dios te revele, también preguntas que después vas a tener que investigar para que puedas llegar a una conclusión. Pues vivimos en una sociedad saturada de información, sin duda alguna, opiniones, religiones que constantemente cuestionan y distorsionan la imagen de Dios, el valor de la Biblia, también la verdad del cristianismo. Por eso, todo cristiano necesita tener una comprensión sólida de la verdad bíblica y la capacidad también de explicarla con claridad y capaz de dar razones claras, convincentes de su esperanza. La palabra de Dios enseña en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, en cambio adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Así que esto te va a preparar, te va a ayudar. La apologética es una herramienta valiosa que ayuda a derribar barreras tanto intelectuales, barreras religiosas, incluso emocionales que impiden a muchas personas acercarse a Dios. Por eso, el líder cristiano debe de conocer su fe, pero también, lógico, debe vivirla con coherencia. La religión verdadera no consiste en ritos vacíos ni en discursos elocuentes, sino en una relación viva con Dios que se refleja en el carácter diario, en las decisiones, en el testimonio personal. Un líder que comprende esto se convierte no solo en un defensor de la fe, sino en un ejemplo vivo de amor. La verdad y el poder del evangelio se viven todos los días. Así que vamos a hablar sobre esto y la primera pregunta que a veces hacemos, ¿qué significa apologética? Aquí vamos a hablar de apologética, de religión, de sectas, de herejías y de apostasía. Y la primera pregunta es, ¿qué significa la apologética cristiana? La apologética es la rama de la teología cristiana que se encarga de defender la fe. Su propósito es tanto explicar, justificar y proteger las verdades
del Evangelio frente a dudas, a ataques, a ideas contrarias. La palabra apologética proviene del griego apología, que significa defensa o respuesta o explicación razonada de algo que creemos. Así que la apologética cristiana significa literalmente la defensa razonada de la fe cristiana. Por lo tanto, la apologética cristiana fortalece la fe de los creyentes afirmándolos en la verdad y en la palabra de Dios. También proporciona respuestas claras y bíblicas a preguntas difíciles sobre Dios, la Biblia, sobre la salvación. Además, facilita un diálogo respetuoso y fundamentado con personas de otras creencias y aún con creyentes también en Dios. Y es una herramienta poderosa para evangelizar con argumentos sólidos y bíblicos centrados en Cristo. Así que bienvenido a este tema, incluso te animo a que profundices mucho más. Y una de las preguntas dentro de la apologética es, ¿qué significa la palabra religión? La palabra religión proviene del latín religare, que significa volver a unir o atar fuertemente, y en un sentido en general se refiere al conjunto de creencias, prácticas y normas que enlazan o ligan al ser humano con lo que se considera sagrado, divino o trascendente. Por lo tanto, la religión es la manera en que una persona o comunidad se relaciona con Dios el Creador o con aquello que ellos consideran divino. Por eso pues, hay muchas religiones. Y generalmente incluye creencias, prácticas, normas de conducta, lugares dedicados al culto. Los seres humanos somos religiosos por naturaleza, amigos. Fuimos creados con una naturaleza espiritual y con un profundo anhelo de Dios, ya lo hemos visto en otros temas. Por eso, desde tiempos antiguos las personas han intentado responder siempre a preguntas como ¿de dónde venimos? ¿Para qué vivimos? ¿Hacia dónde vamos? Y esta búsqueda ha dado origen a muchas religiones y conceptos de lo que ellos consideran divino, pero ese vacío interior no se llena con ideas humanas, sino solo mediante una revelación y una relación real con Dios que nos creó. Esa es la respuesta. Elementos principales de una religión sería, en la mayoría de las religiones, los creyentes buscan agradar, honrar o relacionarse mediante prácticas como, pues, lógico, una fe, creer, incluso que se cree lo que ellos sienten, lo que expresan, y también a través de un culto que engloba las formas externas de adoración como templos, altares, cantos, rituales y reuniones, y pues lógico también la comunidad, que incluye los ministros, los miembros, que incluye los creyentes. Estamos hablando cómo se compone la religión. También un credo, que son las creencias, doctrinas que consideran fundamentales cada religión. Un código, son reglas éticas y de conducta que surgen de libros sagrados o de la tradición que ellos establecen. También existen diferentes tipos de religión, como la monoteísta, es decir, un solo Dios, que es el judaísmo, el cristianismo, el islam. También los politeístas, ahí están los hindúes y muchos más. También la religión y el mundo moderno de este siglo en que estamos, siglo XXI, muchos se han alejado de las religiones tradicionales, pero sin embargo el interés por lo espiritual sigue vigente y se expresa a través de nuevas formas de espiritualidad como la nueva era, y esto demuestra que aunque cambien las experiencias religiosas, la búsqueda espiritual permanece porque así nos creó Dios, con un espíritu que nos hace buscar lo espiritual. Así que religión, creencias y práctica, el apóstol Pablo enseñó que no basta con aparentar religiosidad si no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Santiago 1:26 dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale de nada. Esta enseñanza entonces deja en claro que la verdadera religión
No se trata solo de ritos o de apariencias, sino de una vida transformada que practica el amor, la compasión y vive de acuerdo a sus creencias. El que pensemos diferente no nos hace enemigos de otras religiones, de personas, como incluso ha pasado en muchas partes del mundo, que el creer diferente, tener una religión diferente, les rechazan, les quitan los servicios, los expulsan de la comunidad o incluso atentan en contra de su vida, lo cual es un delito y está totalmente mal. Debería eso prohibirse completamente y no practicarse. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es una secta? Hablemos de su origen y significado. Históricamente, la palabra secta significa simplemente escuela o partido. En los tiempos bíblicos se usaba para describir corrientes dentro del judaísmo. En tu manual Avanza puedes ver todos los versículos, pero con el tiempo adquirió una connotación negativa al referirse a grupos que se desvían de la verdad, o no negativa, correcta, ¿verdad? Una secta en el cristianismo es un grupo, ya sea grande o pequeño, que aparenta ser sincero, pero se ha desviado de la verdad bíblica, de la base. Generalmente siguen a un líder carismático que promueve enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, no a nuestra tradición. A menudo su objetivo es controlar y manipular a sus miembros, alejándolos del verdadero evangelio. Y sus principales características de una secta, en el caso del cristianismo, en algunos casos puede originarse, pues lógico, dentro del cristianismo, pero después se apartan de la verdad bíblica, de los fundamentos, de los principios, y niegan doctrinas fundamentales como la divinidad de Jesús, o sea, que Jesús es Dios, o su obra en la cruz, o su exclusividad como el único salvador y mediador de todos los humanos. También promueven comúnmente libros, profecías, tradiciones o revelaciones que los colocan por encima de la Biblia y sin duda alguna afirman que son los únicos que tienen la verdad y descalifican a todas las demás religiones. Muchas veces sacan versículos fuera de contexto, usan pasajes, recursos aislados para justificar sus doctrinas. Y algunas de sus características comunes de los líderes o los fundadores de sectas aseguran haber recibido una revelación especial directa de Dios que supuestamente ha estado oculta para los demás, solamente a él se la reveló. Afirman ser elegidos por Dios, o un ángel o un espíritu, incluso un ser extraterrestre, les llamó para cumplir una misión. Dicen también tener habilidades o dones sobrenaturales como visiones, sueños, oír voces o un discernimiento especial que los hace únicos. No está mal tener revelaciones, sino contra la palabra de Dios. Se les considera infalibles, no aceptan críticas, comúnmente no se equivocan y nadie puede contradecirles o cuestionarlos. Suelen ser muy carismáticos estos líderes, con una gran capacidad para atraer y convencer a las personas en muchos casos. Esa misma capacidad puede usarse para manipular con facilidad. También, ¿qué se puede esperar de una secta? Estamos hablando de sectas, los que se apartan de la verdad, pues presentan a un falso Cristo diferente al Jesucristo histórico y revelado en la Biblia y personal. Reemplazan la palabra de Dios por otros libros y a veces usan una versión adulterada de la Biblia o textos creados por el líder y consideran esos libros su máxima revelación. También aseguran ser los únicos poseedores de la verdad y llaman apóstatas a todos los que no pertenecen a su grupo, iglesia o religión. Hacen creer a sus seguidores que solo ellos han sido elegidos para entender la verdad. Y además explican los grandes misterios de la vida con doctrinas nuevas, desviadas, creadas por el mismo grupo, y comúnmente exigen lealtad ciega a sus líderes, justificando sus errores o incluso sus delitos. En cambio, en el cristianismo bíblico, todo acto inmoral debe ser corregido y los delitos deben denunciarse ante las autoridades competentes sin ningún encubrimiento. Manipular a los seguidores haciéndoles, o ellos manipulan a los seguidores haciéndoles creer que
sin ellos no podrán encontrar la verdad o alcanzar sus metas. Son también ideologías sin teología, sin ciencia, sin biología, solo a veces ocurrencias, experiencias personales, entre muchas otras cosas. Y la otra pregunta es, ¿por qué la gente entra en una secta? Muchas personas buscan pertenencia de algo nuevo o de algo diferente, buscan dirección, buscan sentido, o a veces son atraídos por milagros, testimonios, revelaciones, y pues son vulnerables también por muchas cosas que están procesando en su vida. Así que es más fácil que otros tomen decisiones por ellos. ¿Y cómo identificar a una secta que se ha apartado de la verdad? La Biblia es el fundamento. Jesucristo no es, ellos dicen que la Biblia no es el fundamento, que Jesucristo no es el único Salvador, y comúnmente el líder no rinde cuentas a nadie. Se aísla a los miembros de sus familias comúnmente y de otras iglesias. Hay mucho control sobre las decisiones de sus miembros, tanto a veces hasta de sus finanzas, de su trabajo, de qué es lo que leen, a dónde van, etcétera. Predican mucho el legalismo en lugar de la gracia. Y ahora la pregunta, ¿cómo salir de una secta? Pues regresar a la palabra de Dios y reconocer que la salvación es por gracia, buscar una iglesia sana donde se predique la palabra y Jesucristo es el centro. ¿Y cómo testificar a un sectario? Afirma tu fe, habla con amor, comparte tu testimonio y presenta a Cristo como el centro. Ora por ellos y ten paciencia siempre en el proceso. Pues aquí hay muchísima más información con versículos y explicación en tu libro Avanza. Por favor, estúdialo. Así que, ¿y ahora qué es una herejía? En el contexto cristiano, una herejía es toda enseñanza que niega o distorsiona verdades esenciales de la fe bíblica, como sería la divinidad de Cristo, la Trinidad, la salvación por gracia o la resurrección, entre muchas otras. La iglesia nunca ha estado libre de falsos maestros que enseñan herejías a través de la historia. Todo esto viene con versículos en tu manual. Por eso, cada creyente debe tener convicción firme sobre su fe, como dice Gálatas 1:8. ¿Diferencia entre herejía y error existen? Sí. No todo error doctrinal es una herejía. La herejía implica desviarse de verdades esenciales de la Biblia y sostener esa desviación de forma consciente y persistente y pública se defiende. Por ejemplo, decir que Jesús no es Dios o que no es el único Salvador, que hay muchos más salvadores. Ahora, en la siguiente enseñanza, ¿qué es un apóstata? Toda esta introducción es necesaria para lo que sigue. La palabra apostasía significa alejarse, rebelarse o desertar. Y un apóstata es una persona que, después de haber conocido, confesado la fe cristiana en la palabra de Dios, decide rechazarla de manera consciente, pública y definitiva. No es alguien que solo tiene dudas o que comete errores temporalmente, tampoco alguien que se aparta de una religión para obedecer a la Biblia, sino alguien que se aparta voluntariamente de la verdad del Evangelio y reniega de su fe en Cristo. Esto lo enseña en la Biblia. Existen muchos versículos. Entonces, apostasía no es salirte de una religión que no practica la Biblia, sino es rechazar directamente al Cristo de la Biblia. Ahora, cristianos evangélicos. Llegó a este punto. El cristiano evangélico no es una religión más, sino una fe fundada en la revelación de la Biblia. Su práctica nace de una relación personal con Jesús y es una relación en respuesta de gratitud y por la salvación que hemos recibido, y no es por obras o méritos propios. ¿Qué significa ser cristiano evangélico? Cristiano, la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, por eso en la presentación pusimos esa imagen. Aparece por primera vez en la Biblia en Hechos 11:26, dice:
Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. El término se refiere a quienes creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el único Salvador y Señor, y viven de acuerdo a sus enseñanzas. Un cristiano es un seguidor de Cristo y de acuerdo a sus enseñanzas. Ahora, evangélico proviene del griego evangelión, que significa buena noticia, y describe a quienes creen en el Evangelio de Jesucristo y de la salvación que da por gracia, por mediante la fe en Él. Y esto se basa exclusivamente en lo que enseña la palabra de Dios. En conclusión, cristiano evangélico es un seguidor de Jesús y cree lo que dice el Evangelio como su regla de fe y conducta. Este es el origen, la forma en que nos denominamos. Por eso siempre hablamos mucho de que es más que una religión, es una relación. Ahora, el origen de la iglesia evangélica. La iglesia cristiana evangélica tiene su origen en el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes, dando inicio así a la iglesia, y desde entonces se busca en la enseñanza de la Biblia, o se basa en la enseñanza de la Biblia, la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo. Y en la lección que viene en este manual, ahí viene parte de la historia. Y cómo conocer que una religión, porque muchas religiones podríamos decir que estamos originados, lo que sería en Hechos de los Apóstoles 2, en el Pentecostés. Pero ¿cómo conocer si eso es cierto? Pues podemos comparar cada religión que existe el día de hoy con los fundamentos del Nuevo Testamento, de Jesucristo, de los apóstoles, y entonces la religión que se parezca más a lo que enseña el Nuevo Testamento y los Hechos de los Apóstoles, pues entonces podríamos decir esa religión es la que está más acercada a la que se fundó en el día del Pentecostés, y no solamente la que presume decir, porque así todos decimos, yo vengo de la iglesia del Pentecostés. Entonces, ahora nos corresponde a cada estudiante, a cada discípulo, estudiar e investigar qué enseña el Nuevo Testamento, qué enseña Jesucristo en los Evangelios, qué enseñan los apóstoles, y después hacer esa comparación con las religiones actuales. Y sin duda alguna, encontraremos la respuesta. Ahora, ¿cómo se compone la iglesia evangélica? La iglesia evangélica no es una sola denominación, sino una gran comunidad de iglesias, tanto lógico, de iglesias cristianas en todo el mundo, que comparten creencias fundamentales basadas en la palabra de Dios. Y dentro del mundo cristiano evangélico hay una amplia variedad de denominaciones, como son los bautistas, presbiterianos, metodistas, pentecostales, iglesias independientes, carismáticas, entre muchas otras. Y aunque tenemos diferencias en estructura o en énfasis, estamos unidos por el Evangelio de Jesucristo y por la autoridad de la palabra de Dios en el llamado de anunciar el Evangelio, donde en esencia tenemos unidad, en no esencia libertad, pero en todo amor. La siguiente pregunta es, o comentario, ¿en qué creemos los cristianos evangélicos? Número 1, creemos en la Biblia. Para un cristiano evangélico, la Biblia es la palabra de Dios, es la máxima autoridad de fe, de doctrina y de conducta, que es inspirada por el Espíritu Santo y revela a Jesucristo como el único Salvador y Señor. Aquí no hay relativismo. Así que hablar de la religión sin tomar en cuenta la Biblia, esto no tendría sentido, porque sin la Biblia todo se vuelve relativo. Podemos creer y opinar cualquier cosa. Así que la Biblia no solo es un libro, es una guía divina que transforma vidas y abre camino a una relación personal con Dios. Número 2, creemos en los principios de la Reforma. La Reforma fue un movimiento del siglo XVI que buscó volver a la enseñanza bíblica y corregir los errores doctrinales de la Iglesia Católica,
dio origen a un retorno a los fundamentos de la iglesia primitiva, centrados en la autoridad de lo que ahora es la Biblia, la salvación, por ejemplo, la salvación por gracia mediante la fe. Los cristianos evangélicos afirmamos 5 principios fundamentales de la fe reformada, conocidas como las 5 solas. Número 1, solo la Biblia. La palabra de Dios es la única autoridad suprema para la fe y la vida. Número 2, solo por la fe. Somos justificados delante de Dios únicamente por la fe y no por obras. Número 3, solo por gracia. La salvación es un regalo inmerecido de Dios, no algo que se gana por méritos humanos. Hacemos obras porque ya somos salvos, no para hacer. Número 4, solo Cristo. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y el único camino de salvación. Y número 5, solo a Dios daremos la gloria. Toda la honra, alabanza y reconocimiento pertenece solo a Dios. Ahora, es bien importante para todos los estudiantes de Avanza que puedas ir más profundo, y yo te reto a que estudies la historia y puedas escuchar las dos versiones, la versión de la Reforma, la versión de la iglesia en turno en ese tiempo, y que puedas ir profundo y tú sacar tus propias conclusiones. En el tiempo de la Reforma, ¿realmente fue necesario? ¿Realmente justifica? ¿Realmente se habían apartado de Dios? ¿Realmente se estaba viviendo algo lejano de lo que es el Evangelio? Te corresponde a ti investigar y juzgar y tomar tu decisión, y pido a Dios que Él te guíe. Ahora, también los cristianos evangélicos creemos en un Dios trino y personal. Dios es uno en esencia y 3 en persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es eterno, es personal, es santo y creador y sustentador de todo lo que existe. Hay muchos versículos en tu manual que confirman esto. También creemos en Jesucristo como el centro de nuestra fe. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne o hecho humano. Él es el único Salvador y mediador y no hay más. Su vida, muerte en la cruz y resurrección son el fundamento del perdón y de la salvación, de acuerdo a todo lo que dice la Biblia. Lo hemos visto ya en otros temas. Y también creemos que la salvación es por gracia mediante la fe. La salvación no se obtiene por obras, ni méritos, ni por rituales, ni sacrificios, sino únicamente por la gracia de Dios recibida por medio de la fe en Jesucristo. Sí hacemos obras, pero no para ser salvos, sino porque ya Dios nos ha otorgado la salvación. Entonces las obras es el fruto, el resultado. También creemos que el ser humano está apartado de Dios y necesita un Salvador. El ser humano fue creado a la imagen de Dios para su gloria, pero el ser humano está caído por el pecado y necesita redención y no puede salvarse por sí mismo. Necesita un Salvador, necesita a alguien que le ayude, y Jesucristo quiere salvar al ser humano. También creemos que la moral la marca Dios en su palabra, la Biblia, que la verdad es revelada por Dios y es absoluta. La moral no depende de opiniones humanas o de ideologías o culturas o de circunstancias, sino que la verdad está en su palabra y ahí es absoluta, como Jesucristo dijo: yo soy el único Salvador, ¿verdad? Creemos que la familia es el diseño de Dios. También la familia fue establecida por Dios como la unión entre un hombre y una mujer en matrimonio. Esta es nuestra fe, siendo la base para la crianza y la sociedad, y esto también viene acompañado de muchos versículos. Creemos que a Dios se adora en espíritu y verdad, es decir, adoramos solo a Dios en espíritu y lo adoramos en verdad, y rechazamos toda forma de idolatría, prácticas ocultistas o espiritualidades contrarias a las Escrituras. Jesucristo prometió estar presente donde 2 o 3 se congreguen en su nombre, en espíritu, y eso es lo que creemos, y en su nombre nos reunimos. También creemos en la vida eterna y en el juicio final.
Tras la muerte habrá un juicio y los que han creído en Jesucristo recibirán vida eterna. Quienes le rechacen estarán separados de Dios para siempre. Ahí viene también acompañado de muchos versículos. Y ahora, a continuación, vamos a analizar algunas religiones desde la perspectiva del pensamiento evangélico basado ahora en la Biblia. Y como siempre, cada discípulo tiene la libertad de investigar por sí mismo, confirmar las creencias mencionadas y compararlas con las escrituras, con el propósito de seguir la verdad de Dios revelada en la Biblia. Es la palabra, es Jesucristo nuestro fundamento para no confundirnos. Entonces, algunas diferencias, por ejemplo, diferencias entre la religión católica romana y el cristianismo evangélico. La Iglesia Católica Romana surgió gradualmente al mezclarse el cristianismo con tradiciones humanas, estructuras jerárquicas y prácticas del Imperio Romano. Esta institucionalización tomó fuerza especialmente a partir del siglo IV, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Le animo a que usted investigue la historia. Y posteriormente, en el año 380 después de Cristo, en el Edicto de Tesalónica, el emperador Teodosio oficializó el catolicismo, que quiere decir universal, como la Iglesia de Estado, ¿no? Catolicismo romano, su doctrina fundamental se basa en la tradición y después la Biblia, es decir, primero son las ordenanzas del Vaticano y después es la Biblia. Ellos creen que la salvación se obtiene por fe, obras y sacramentos. También reconocen a mediadores, a Cristo, a María y a los santos. También dicen que María es Madre de Dios, inmaculada, abogada y corredentora. También se reza a los santos y a María como intercesores ante Dios para milagros y un sinfín de vírgenes. Creen en el purgatorio como un lugar temporal de purificación después de la muerte. Ellos creen también que el bautismo se aplica a bebés como un medio para pertenecer a la religión. Se utilizan también imágenes como medios de veneración, que en realidad nosotros consideramos que es adoración, ya que les ofrecen cantos, oraciones, sacrificios, les piden milagros, y eso se llama adoración. La Eucaristía también para ellos implica la transubstanciación, es decir, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo cada vez que lo hacen. La confesión se hace ante un sacerdote quien otorga la absolución de pecados. El Papa es el vicario de Cristo, esto es de acuerdo a su creencia, e infalible en doctrina. También no se les permite a los sacerdotes casarse y tener una familia. La religión también afirma ser la única iglesia verdadera, entre muchísimas enseñanzas más. Solo estamos mencionando algunas que ellos creen. Ahora, en comparación entonces a la Biblia y en comparación al cristianismo evangélico, esto es lo que nosotros creemos. Número uno, para nosotros solo la Biblia es la autoridad suprema. Y esto hay muchos versículos. Número dos, la salvación es solo por gracia mediante la fe en Cristo, sin otras cosas agregados más. Y número tres, no hacemos buenas obras para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos, es decir, es el fruto. Y gracias a la obra completa de Jesús en la cruz es por la que sí somos salvos. También creemos nosotros que solo Cristo es el Salvador, el camino, la verdad y la vida, y nadie más. Ahí hay muchos versículos. También creemos que María fue bendita y obediente, pero no es mediadora, ni fue inmaculada, ni es madre de Dios, es madre de Jesús humano, ya que Dios fue el que creó a la Virgen. También nosotros creemos que solo Jesús es mediador y intercede ante Dios, como lo dice Primera de Timoteo 2:5. También que el purgatorio no lo menciona la Biblia y que después de la muerte solamente hay dos destinos eternos. También creemos que el limbo no lo encontramos en la Biblia para decir que exista. Los niños le pertenecen a Dios y el bautismo, según la enseñanza bíblica, es para quienes han creído conscientemente en Jesucristo. Por eso no se bautizan de bebés en la iglesia, ya que requiere
este acto obediencia y fe y arrepentimiento, por lo cual bautizamos adultos, de acuerdo a lo que dice la Biblia. También nosotros no adoramos imágenes, adoramos siempre a Dios en espíritu y verdad. También creemos que la Santa Cena no es un sacrificio repetido, sino un acto simbólico establecido por Jesús para recordar su muerte y proclamar su obra redentora. Acompañado ahí de muchos versículos, también creemos que no es necesario confesar los pecados a una persona. La Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados unos a otros, pero en este caso directamente a Dios por medio de Cristo, quien es nuestro único abogado, y en su caso, como mencioné, unos a otros en consejería para recibir ayuda, como lo dice el apóstol Santiago. Creemos también que solo Cristo es la cabeza de la iglesia, ningún hombre es infalible, todos somos falibles. También creemos que la Biblia enseña que los ministros pueden casarse y deben ser esposos de una sola mujer, como lo dice Timoteo 3:1. Y también la Biblia menciona que Pedro tenía una suegra, es decir, estaba casado. También creemos que la verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo, formado por todos los salvos que existen en el mundo, no nos creemos los únicos, y que Dios conoce a los que son salvos y no se requiere la etiqueta de una religión, sino que Él va a levantar en su momento toda su iglesia en todas las naciones, en todos los lugares. Ahora, diferencias entre testigos de Jehová y cristianos evangélicos. Los testigos de Jehová surgieron a finales del siglo, creo que ya aquí ando atrás, ¿no? De Charles Russell, un predicador estadounidense que comenzó un estudio bíblico independiente. En 1879 fundó la revista Atalaya. Russell rechazó doctrinas tradicionales del cristianismo como el infierno eterno, la Trinidad, la inmortalidad del alma. Y Joseph Rutherford organizó el grupo en 1931. Oficialmente le pusieron el nombre Testigos de Jehová, basándose ellos en Isaías 43:10. Ellos afirman ser los únicos verdaderos representantes de Dios en la tierra. Así que los testigos de Jehová reconocen únicamente su versión de la Biblia, que se llama Traducción del Nuevo Mundo, y las publicaciones de la Watchtower como autoridad espiritual. También ellos dicen que Jesucristo no es Dios, que es el arcángel Miguel, es una criatura creada. Niegan la doctrina de la Trinidad. Enseñan que la salvación se obtiene por fe y no por obras. También dicen que obedeciendo a su organización tendrán esa salvación y que solamente 144,000 van a ir al cielo, los demás se quedarán a reinar en la tierra. Niegan la existencia del infierno, creen en la aniquilación del alma, y también ellos creen que el Espíritu Santo es considerado una fuerza activa, impersonal y no una persona divina como nosotros creemos. Rechazan celebraciones como cumpleaños, Navidad, Pascua, incluso algunos eventos políticos. Consideran obligatoria la predicación puerta por puerta para ayudar a su salvación. Están gobernados por el cuerpo gobernante desde Nueva York y se consideran la única religión verdadera en el mundo, así como muchas otras religiones. Ahora, nosotros damos libertad, les decimos investiguen, estudien, hagan, y a usted toma su decisión. Ahora, cristianos evangélicos, pues vuelvo otra vez a lo que ya mencionamos, solo la Biblia es la autoridad suprema. Jesucristo es Dios eterno, hecho humano. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación es por gracia mediante la fe y no por obras. Todos los salvos estarán con Cristo en la eternidad, no solamente 144,000. Creemos que el infierno es real para los no salvos. El Espíritu Santo es una persona divina que guía, consuela y actúa, no una energía solamente. La celebración también de fechas es una decisión personal, siempre y cuando no se opongan a los mandamientos de Dios. Esto creemos los cristianos. La evangelización es una misión por amor, no una condición para salvación. También creemos que cada iglesia es autónoma, dirigida por Cristo y sus líderes locales, no a nivel mundial.
Todo aquel que tiene a Cristo como su único Señor y Salvador ha nacido de nuevo y es un verdadero cristiano, sin importar el lugar donde se encuentre, nacionalidad o incluso quizás no está metido ni en una religión, pero ha tenido la revelación de Jesucristo y de su palabra. Ahora, diferencias entre mormones y cristianos evangélicos. Los mormones siguen las enseñanzas de Joseph Smith. Él afirmó haber recibido visiones divinas desde los 14 años y en 1820, según su relato, Dios Padre y Jesucristo se le aparecieron y le dijeron que no se uniera a ninguna iglesia existente. Así que en 1823 tuvo una segunda aparición del ángel Moroni, quien le reveló unas planchas de oro con la historia del verdadero evangelio y el ministerio de Jesús en América. Según que eso fue lo que le dijo, en 1827 Joseph Smith dice que recibió las planchas y comenzó una traducción que concluyó con la publicación del libro del Mormón en 1830. Durante ese proceso dijo haber sido visitado por Juan el Bautista, quien le encargó restaurar la verdadera iglesia. Los mormones, que también se denominan santos de los últimos días, de los últimos tiempos, reconocen como autoridad la Biblia, pero también junto con el libro del Mormón. Doctrinas y convenios y la perla de gran precio, también ellos enseñan que Dios Padre fue un hombre exaltado con un cuerpo físico. Ellos consideran a Jesucristo como el hijo mayor de Dios y hermano espiritual de Lucifer, o sea que fue un ser creado. Ellos también creen en tres reinos de gloria: celestial, terrestre y telestial, donde casi todos dicen que serán salvos. También ellos practican el bautismo por los muertos. También afirman que la única iglesia verdadera fue restaurada por el profeta José Smith. Solo los varones dignos pueden recibir el sacerdocio de Aarón y Melquisedec. También sus templos son esenciales para hacer las ordenanzas de salvación por vivos y por muertos. También ellos sostienen que Dios continúa revelando su voluntad a través del profeta viviente, es decir, el presidente actual de la Iglesia de los Mormones. Los cristianos evangélicos, nuevamente volvemos a lo mismo y solo la Biblia es palabra de Dios. Dios no fue creado ni tuvo origen humano. Él es eterno y Él no cambia. También creemos que Jesucristo es Dios eterno y es uno con el Padre y no es creado. También creemos que la Biblia enseña que solo hay dos caminos eternos y la decisión se toma en esta vida al aceptar o rechazar a Jesucristo y no después de muertos. También creemos que la verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo formada por los salvos. No creemos que existe una doctrina en la Biblia que respalde el bautismo a favor de los muertos. Todos los creyentes son sacerdotes en Cristo sin distinción de sexo. Esto es lo que creemos nosotros. Los templos son útiles, pero no indispensables. Lo esencial es la iglesia, incluso puede reunirse en diferentes lugares, como lo enseña en Hechos de los Apóstoles, y que Dios habla hoy por medio de su Hijo Jesucristo y la palabra escrita, y no hay más revelación que contradiga o que vaya en contra de lo que ya se nos quedó en la Biblia. Ahora hablemos diferencias entre judaizantes y cristianos evangélicos. Estamos en apologética. Los judaizantes fueron un grupo surgido del siglo I después de Cristo, y dentro del contexto del cristianismo primitivo eran judíos que habían creído en Jesús como el Mesías, pero insistían en que los gentiles convertidos al cristianismo deberían guardar la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión, las fiestas judías y las normas de alimentación. Y este conflicto siempre provocó un debate doctrinal que culminó con el concilio en Jerusalén. Lo puedes ver en Hechos 15, alrededor del año 50, donde los apóstoles y líderes guiados por el Espíritu Santo concluyeron que la salvación es solo por gracia mediante la fe en Cristo, sin la necesidad de cumplir la ley de Moisés. Y a lo largo de la historia,
grupos con ideas similares han resurgido hoy en día. Y ellos intentan mezclar el Evangelio con prácticas del Antiguo Testamento, lo cual el apóstol Pablo refutó firmemente en las cartas como Gálatas, como Filipenses, entre muchos otras más. Ahora, judaizantes, ¿en qué creen? Ellos dan prioridad a la Biblia, especialmente al Antiguo Testamento. También enseñan que la salvación es por fe en Cristo, pero añaden que también se requiere guardar algunas reglas de la ley, incluyendo la circuncisión, el sábado, las fiestas y las leyes de alimentación. También ellos hablan que la justificación depende de la obediencia a los mandamientos del antiguo pacto. También que el sábado y las fiestas deben guardarse como señal de fidelidad a Dios. Consideran que el creyente debe asumir prácticas judías para formar parte del pueblo de Dios. Y también enseñan que la circuncisión física sigue siendo una señal necesaria del pacto. Incluso también algunos rechazan o minimizan el mensaje del apóstol Pablo por su postura contraria a la ley de Moisés. Y pues también hemos visto que adoptan vestimenta, expresiones, costumbres propias de la cultura judía. También enseñan que los nombres divinos deben pronunciarse únicamente en hebreo y muchas cosas más que ellos enseñan. Ahora, los cristianos evangélicos, por lo general, enseñamos lo siguiente, que la Biblia completa es la autoridad, Antiguo y Nuevo Testamento. Y entonces también creemos que la salvación es solo por gracia mediante la fe en Cristo sin añadidos. Creemos que Cristo cumplió la ley y ahora estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Creemos que la justificación es por fe como un acto de Dios y no por obras. Creemos que ni el sábado, ni el tipo de alimento, ni las fiestas son obligatorias para los cristianos. Podrían quedar en libertad, pero sin culpa ni pecado. En Cristo hay diferencia entre judío y gentil, dice su palabra, que ya somos uno en él, que la verdadera circuncisión es la del corazón, hecha por el Espíritu. Creemos también que Pablo es un apóstol legítimo y sus cartas son inspiradas por Dios. Reconocemos también el valor histórico y simbólico de la cultura judía, pero no consideramos necesario adoptar vestimenta, idioma o costumbres. Creemos que la verdadera fe se expresa en el corazón y en una vida transformada por Cristo y no en formas externas. También creemos que Dios escucha a sus hijos sin importar el idioma en que nos dirijamos a Él. Incluso no vemos ni necesario pronunciar los nombres divinos únicamente en hebreo porque Dios se ha revelado a todas las naciones y pues lógico, entiende cada idioma, Él mismo se los dio. Además, Jesús nos enseñó a dirigirnos a Dios como Padre, que es un título, mostrando así una relación cercana y amorosa basada no en una fórmula lingüística específica, sino él más quiere relación. Él está más preocupado porque hay esa amistad, esa relación personal con él. Ahora, comparar las siguientes con la palabra de Dios, pues esto aquí te voy a dejar de tarea. Lee Isaías 45, 5 al 25. Y en tu manual viene una explicación del Islam. Por tiempos ya no, algunas cosas no las voy a explicar, como también sería el hinduismo. Y te dejo de tarea Jeremías capítulo 10 del 1 al 16. También te va a hablar mucho, pero también en el manual viene explicado. Y también el budismo, el hinduismo, dije hace rato, es el budismo. En Jeremías 17:5 también te dejamos de tarea y va a explicar y viene mucho más información en tu manual y también la nueva era. Te dejo de tarea 2 Timoteo 4:3 al 7, pero aquí voy a mencionar un poquito sobre la nueva era. Este movimiento no tiene un fundador específico, pero comenzó a formar o a tomar forma en los años 60, 70 del siglo pasado, influenciado por el esoterismo, hinduismo, budismo, la astrología, el pensamiento positivo humanista.
Y en 1962, con la alineación planetaria en Acuario, surgió la idea de una nueva era espiritual para la humanidad y se hizo popular en los ochentas. Y este movimiento, no es religión, pero este movimiento promovió el sincretismo religioso, la reencarnación, la energía universal, también promueve el yoga, el uso de cristales, la meditación humanista, canalización de espíritus y el desarrollo del potencial en sí mismo, en que se creen que cada persona es Dios. También ellos mencionan que no existe una verdad absoluta, que cada quien tiene su verdad, que Dios no es una fuerza impersonal, energía, que es una energía más bien, que Jesús es considerado maestro, iluminado, incluso le llaman metafísico o guía espiritual, pero no declaran que es Dios, que el ser humano es divino por naturaleza y debe despertar su Dios interior. Esto enseña la nueva era. La iluminación o salvación se alcanza mediante autosuperación, meditación, karma o equilibrio energético. También se cree en la reencarnación como un ciclo de evolución espiritual, que esto es parte del hinduismo. También enseñan que la moral es relativa, lo importante es que te haga sentir bien o te haga sentir feliz. También practican actividades espirituales como el uso de cristales, astrología, canalización, meditación humanista, etcétera, entre muchas otras cosas. El propósito, dicen, de la vida es alcanzar un estado de conciencia superior y armonía con el universo y colocan al ser humano como el centro, lo cual le llamamos pues humanismo y no es Dios el centro en este caso. Ahora, todo esto tú lo comparas con la palabra de Dios, con lo que ya hablamos, ¿no? Nuestra base ahora, ateísmo, te dejo de tarea Salmos 14:1, por favor, estúdialo, pero también en tu manual viene más información. También masonería. También viene todo un tema completo en tu manual y también, por favor, lee los versículos que ahí mencionamos y hay mucho que hablar sobre apologética y tú puedes seguir profundizando mucho más. Ahora, la astrología en Isaías 47:13, lo puedes leer al 14 y Deuteronomio 18:10 al 12. La astrología surgió en Babilonia alrededor del año 2000 antes de Cristo y enseña que los astros influyen en la vida humana. Su autoridad espiritual se basa en cartas astrales, horóscopos, signos zodiacales y alineaciones planetarias. Dicen que no requieren un dios personal, que el universo y los astros son vistos como fuerzas determinantes del destino, que el destino humano está condicionado por la posición de los astros al momento del nacimiento. Se busca guía también en horóscopos, signos zodiacales y en compatibilidades. Muchas cosas que ellos enseñan. También enseñan que Jesucristo no tiene ningún papel relevante ni es necesario en la astrología. Se practican, lógico, consultas con astrólogos, elaboración de cartas, rituales, signos zodiacales. Ellos enseñan que la verdad es relativa, cada signo tiene características propias y patrones de conducta sin referencia a Dios. También enseñan que el propósito de la vida es vivir en armonía con el universo y seguir el destino escrito en los astros, que no tienes que entregar cuentas, que Dios no es personal. ¿Cuántas cosas existen en el mundo y debemos investigar y aprender, amigos? Ahora también devoción a la Santa Muerte, te dejo de tarea Salmo 115 y Corintios 15:26 y también el tema que viene completo en tu manual y también nuevas ideologías, Romanos, te lo dejo de tarea del 1, versículo 18 al 32. Ellos enseñan que la verdad es una construcción social, que no existe una revelación divina absoluta. La verdad y la moral dicen que son relativas, cambiantes y determinadas por cada individuo o cada cultura. Hay más información que pido de favor que tú lo veas. Así que llegamos pues prácticamente ya al final de esta lección y Blaise Pascal, un filósofo francés, él expuso a mediados del siglo XVII las ventajas y desventajas de creer y no creer en Dios. Y él dijo lo siguiente:
Sus amigos escépticos se burlaban de él, lo criticaban por ser creyente en Dios. Y él les contestó lo siguiente: mira, si yo muero y no existe Dios, no habré perdido nada. Es maravilloso vivir con los principios de la Biblia. No robarás, no matarás, honra a tu padre y a tu madre, ama, perdona, ten paz, ten felicidad, sé trabajador, prospera. Entonces, no pasa nada. Pero si muero y Dios existe, entonces habré ganado en la vida y habré ganado en la eternidad. Vida eterna, como está en su palabra. Pero ahora le regresó la pregunta y le dijo: pero ahora, si tú mueres y no crees en Dios, ¿qué va a pasar? Estás perdiendo en esta vida vivir con los principios de Dios que no te afectan, nada te cuesta y son muy beneficiosos. Pero también algo muy importante es perder la salvación, la vida eterna, perder el alma. Entonces eso sí es de verdad importante y habrás perdido todo. Creo que está en ti la decisión que vas a creer, que vas a decidir. Jesús murió por tus pecados. Él resucitó para darte el perdón, para darte paz, para darte vida eterna. No importa tu pasado, hoy puedes empezar de nuevo. Recibir a Cristo no es un acto religioso, sino es una decisión personal. Solo necesitas reconocer que lo necesitas, creer en Él, arrepentirte y darle tu voluntad y seguirle por siempre como un discípulo. Así que yo te animo que hagas esta confesión. Creo en el Señor Jesucristo y te pido, Jesucristo, que perdones mis pecados. También perdono a los que me han ofendido. Te entrego mi vida. Haz de mí una habitación. Decido seguirte por siempre. Creo que moriste y resucitaste por mí. Acepto tu sacrificio y te recibo como mi único Señor y Salvador desde ahora y por siempre. Amén. Amigos, estamos terminando. La fe evangélica es bíblica y congruente porque se fundamenta en lo espiritual, histórico, moral, lógico en la Biblia e incluso en lo lógico. No exalta al ser humano ni a la materia, sino a Dios. No exige obras para alcanzar la salvación, sino que ofrece gracia. Y no se basa en ocurrencias, rituales humanos vacíos, sino en la autoridad de la palabra de Dios y en una relación personal con Cristo que va a través de un proceso de transformación. Pues llegamos entonces al final y yo te animo a que usted confiese esto, que lo declares, lo escribas en el chat. La fe evangélica es bíblica y congruente. Yo te animo que lo sigas investigando, también en reflexión y declaración. Rechazo toda doctrina contraria a la Biblia. Y en la acción, también te animo a que pronuncies esto ahí donde estás, lo escribas en el chat. Solo en Cristo hay salvación y solo la Biblia es mi regla de fe y conducta. Si hemos logrado esto, entonces el objetivo de esta lección se ha alcanzado. Pues antes de hacer una oración, leemos este último versículo por el cual el cristiano evangélico está muy firme, Gálatas 1:8. Pero si aún nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que les hemos anunciado, el tal sea anatema. Y entonces pues llegamos a este tiempo de hacer una oración y también, como siempre, yo te animo que tú puedas reflexionar en lo que ya expuse y que tú puedas investigar si Dios envió a su Hijo Jesucristo, al Mesías, y el Mesías, Jesucristo, dejó a sus 12 apóstoles. Entonces la vida de Dios, de doctrina, de conducta, si queremos llamarle de religión, pues va a estar ahí. Si las religiones decimos que la Biblia es la palabra de Dios, pues entonces vamos a creerla, a respetarla y a vivirla. Y aquí viene ahora tu tarea. Investiga profundo. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Y qué se está practicando el día de hoy en las religiones? Y entonces, aquella religión, aquella iglesia que practica lo que enseña
lo que enseñó Jesús, lo que enseñó los apóstoles, podríamos decir que es la iglesia que se inició en el Pentecostés. Pido que venga revelación a tu vida, que Dios te siga guiando y que aproveches esta oportunidad de investigar más sobre los tiempos de la Reforma, sobre la Biblia, sobre las doctrinas diversas. Tampoco no tienes que investigar demasiado, ¿no? Pero lo que dice la palabra de Dios creo que esa es la base, el fundamento, y decir esto es lo que creemos. Pues vamos a orar. Padre, te amamos y te damos muchísimas gracias por terminar este módulo 1, Fundamentos de Vida, por cada amigo, cada amiga que lo ha terminado. Muchísimas gracias por sus vidas, por la salud, por la vida, para que puedan llegar al final, Señor. Suplicamos que bendigas a cada estudiante y que esta enseñanza que hemos dado, tú puedas revelarte. Revela tu palabra, revela tu persona a cada amigo, a cada amiga. Y también, Señor, aquellos que toman la decisión de investigar más profundo en leer los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas, leer la historia, que tú puedas revelarte a ellos para que tomen una decisión razonada y también así se conviertan en personas que defienden su fe con convicción, con razón, aquellos que les demandan, que les preguntan. Yo te pido que los ayudes, que haya revelación del Espíritu Santo en sus vidas, que les ayudes por cualquier reto por el que estén pasando. Dales el triunfo, Señor, ante la enfermedad, ante las crisis de matrimonio, ante las crisis económicas. Dales el triunfo, Señor, ante el dolor que luego se pasa, mi Dios, por la muerte de un ser amado. Dales el triunfo. Y oro también por todos los que han estudiado este módulo, Señor, de 10 lecciones, que puedan continuar al segundo módulo creciendo, aprendiendo y que pueda sanar su familia, su espíritu, su alma, su cuerpo, sus finanzas, que pueda sanarles, Señor, y darles tu bendición, tu libertad. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Queridos amigos, felicidades. Hemos llegado pues ya al final del módulo 1, Fundamentos de Vida, lección 10. Y te felicito si has escuchado desde el 1 hasta el 10. Si no lo has hecho, te animo a que regreses. Ahí están todos los videos con acceso libre en YouTube. Pero también te animo que por ninguna razón te pierdas módulo 2. Es impresionante porque va a aportar mucha valor, mucha sanidad a tu vida. Viene sanidad del espíritu, del alma, del cuerpo, de la familia, de la sexualidad, de las finanzas, sanidad del sufrimiento, de las adicciones, del futuro. No te pierdas el próximo módulo. Adquiere tu manual, estúdialo, investiga y Dios contigo. Como siempre, te amamos, estamos para servirte y te mandamos un abrazote. Que Dios te bendiga y nos vemos en Avanza 2. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.